La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Y estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche. Y bueno, como les comentábamos, tenemos al maestro Sato desde Morelia, Michoacán. Bueno, no está en Morelia, está aquí en la ciudad de Los Ángeles. Viene desde Morelia, Michoacán a visitarnos, como ustedes ya han estado escuchando en el transcurso de estos días. Así que nos da muchísimo gusto saludar al maestro Sato en esta noche. Maestro Sato, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues aquí mira, a gusto y contento porque estoy con ustedes Los Desvelados y con tu público que siempre siguen fielmente a este programa. No, y sobre todo agradecerle, maestro Sato, por estar pues conviviendo con nosotros, atendiendo a los desvelados en las consultas, los talleres, la ceremonia de limpia, bueno, muchas actividades que van a estarse realizando, y para eso el número telefónico ya usted conoce cuál es. Es el 562-904-4822. Así es, 562-904-4822, nuestra línea telefónica para hacer ese enlace telefónico con todos ustedes. Correo electrónico victor@camacho.com. Bueno, pues esta noche, maestro Sato, de una vez que lo tenemos aquí, vamos a aprovecharlo, porque viene de un lugar que es mágico, un estado que es muy bonito, que tiene pues muchos bosques, mucha vegetación, tiene mucha magia, muchas historias, muchas tradiciones. Estamos hablando de Michoacán, que es un estado realmente mágico, ¿no? El estado de Michoacán, y hay mucha gente muy interesante, muy envuelta dentro de todo esto que es las cuestiones mágicas, maestro Sato. Así es, yo creo que todos los países del mundo tienen estados muy bonitos, pero te voy a decir por qué se caracterizan algunos lugares con mayor interés que otros. Cuando un país o un estado o una ciudad o una región poseen una cultura o un pueblo ancestral que hizo tantas cosas desde sus raíces y orígenes, entonces se da una gran cultura mágica para esa población. Nosotros, en el estado de Michoacán, tenemos una de las culturas más interesantes y poderosas, que fueron los purépechas. Y en otras áreas de la República Mexicana, pues estarán otros grupos igual de interesantes, más o menos, pero todos interesantes. Y por lo mismo que tenemos una gran cultura y grandes raíces, tenemos una tradición muy mágica en nuestro estado. Por eso no solamente los aspectos naturales son algo interesante, sino el estatus mágico que posee nuestro estado. Sí, la cultura purépecha, ¿verdad? Purépecha. Así es. Pues es una de las más características que hay en la República Mexicana. Como menciona, pues también es uno de los estados que tiene muchísimos recursos naturales en todos los sentidos, recursos humanos con una gran cantidad de gente, ciudades bellísimas, que todavía se respira pues ese ambiente provinciano, a pesar de que ya las ciudades empiezan a crecer más, pero pues no deja de ser un lugar mágico. O sea, Morelia, por ejemplo, el lugar donde usted vive, que nunca he tenido la oportunidad de estar por allá, pero según lo que me dicen las malas lenguas, ¿no es así, Gladys? Sí, es muy bonito. Que es muy bonito Morelia, ¿no? Un lugar muy precolombino, no sé, una ciudad todavía muy antigua, ¿no? Muchas de las construcciones son muy antiguas. Muy colonial. Muy colonial, esa es la palabra correcta. Y por lo mismo, pues se habla de muchas leyendas en esa área, ¿no? En lo que es Morelia. ¿Cuál es una de las leyendas tradicionales de la ciudad de Morelia, maestro Sato? Pues mira, por principio de cuentas, en donde se fundó la ciudad de Morelia, que es un valle, el Valle de Guayangareo, ahí existían lo que se llaman unos pirindas, que es como una colonia de los purépechas, que ahí se establecieron. Y muchas de las casas que se construyeron ahí en ese lugar, que es Morelia, que antiguamente se llamaba Valladolid, pues las pirámides quedaron debajo de las casas y hay muchos entierros de centros ceremoniales y todo ello. Eso es por un lado. Si nosotros nos ponemos a analizar la fecha de la fundación de la ciudad de Morelia, es de signo Tauro, y por ser una ciudad con este signo, es una ciudad muy religiosa, muy belicosa, de muchos cambios, de mucho atrevimiento, pero también a veces muy terca y muy extremista. Como que es gente que toma todo muy a pecho, ¿no? Así es. Y por eso nosotros tenemos en la ciudad una cultura de turismo de fantasmas, porque casi todas las casas que tenemos en el área del centro de la ciudad de Morelia, que son coloniales,
todas tienen sus historias, sus leyendas, y unas más y otras menos, pero todas tienen eso. En algunas partes se aparecen carretas en la noche cuando ya no existen carretas hoy en día. En otros lados ven gente en los hoteles, que normalmente son edificaciones muy antiguas. Tenemos una casa que está en una calle que se llama Allende 440, en el mero centro de la ciudad. Atrás de la escuela donde yo trabajo, de la universidad, que yo estoy en el mero centro de la ciudad, está esa casa que tiene unas historias y nos han pasado de cosas, y últimamente he tomado fotografías ahí y cosas impresionantes que salen en esa casa. ¿Es en sí una casa? O sea, ¿alguna familia habita el lugar o no, ya está adaptado ese lugar a otra cosa? Ya esta casa se adaptó a lo que es un museo de colecciones antiguas. Ahorita la colección que tienen son artículos que se usaban en la Santa Inquisición, que son terribles, terribles, claro. Pero la casa en sí tiene unos pasadizos que supuestamente tienen un subterráneo que conecta con todos los túneles que conectan a las principales iglesias de la ciudad. Está conectada. En esa casa se encontraron como 40 cuerpos, cadáveres o huesos o esqueletos de gente que murió ahí asesinada supuestamente. O sea, hay una serie de detalles en esa casa impresionantes. Un niño muerto que en una fotografía que yo realicé, que yo tomé, apareció en forma de neblina, donde no había nada de humo, la silueta de ese niño, antes de yo saber que había un niño ahí que se aparecía. Y simplemente se tomó la foto así, sin saber. Así, sin saber. Y yo me agarré tomando otras fotografías así al azar. Y en unas escaleras donde una señora que conozco yo, que es psíquica, que señalaba que ahí en esa esquina, y pues todo oscuro aquello, no nos prenden la luz en esa casa cuando hacemos la investigación, de repente dices que en esta esquina, aquí subiendo las escaleras, se siente algo muy raro. Un ratito más después yo tomé la fotografía, y cuando la he visto en mi computadora, subiendo las escaleras, una cosa escalofriante, una persona que está volteando, pero sin ser persona, porque no había nadie. Porque en ese momento nada más estaba un señor, esa señora y yo, y toda la demás gente que iba a entrar ahí a esa casa porque íbamos a hacer una investigación, estaban detenidos en la puerta hasta que se les permitiera entrar a todos. No había nadie. Está interesante esto. Se me hace que vamos a enviar a Gladys a que investigue el lugar. Yo los veo. Pues tú eres la que conoces Morelia, así que irás. Bueno, pero también no hay que exagerar. No hay que exagerar. No, pero sería padre a ver si tenemos oportunidad de ir a investigar ese lugar. Sí, llevar todo el equipo y ver qué se puede encontrar ahí. No sé, sería cuestión de ir a pedir permiso a estas gentes del museo. Yo creo que te puedo conseguir yo ese permiso. Tenemos el contacto con los que son los encargados de esta casa museo, que es la casa. Por lo pronto, ahorita es la casa más fantasmagórica que existe. O sea, que hay más actividad. Hay muchas actividades ahí, que se han salido en muchas fotografías y la gente sale asustada, la gente sale llorando, la gente sale que me hicieron esto. La vez que nosotros estuvimos, inclusive hubo una posesión literalmente de una señorita. Yo en cuanto sentí la vibración de la posesión, porque nadie me dejaba primero acercarme a la poseída, todos estaban ahí con cámaras y grabadoras alrededor de ella. Yo dije, no, pues yo qué estoy haciendo aquí. Yo me empecé a sentir muy mal, y al querer bajar las escaleras, sopas. ¿Qué pasó? Estaba ahí una figura que yo pensé que era un monigote que tenían ahí. Un maniquí. Un maniquí, yo pensé, pero de repente algo en mi cuerpo me decía, un torrente energético me dijo, esto no es un maniquí. Y mira cómo te está viendo. Bueno, yo no sé cómo en aquellas oscuridades me bajé volando literalmente. Y yo no sé cómo no me caí, porque yo me hubiera ahí tropezado, yo ahí hubiera quedado infartado del susto. Pero mira, sentía cómo me quería alcanzar y agarrar. La cosa más fea que me había pasado en esa casa. Pero entonces las entidades que habitan este lugar, que son gente, son hombres, el niño que menciona. Hay de todo. Hay mujeres, hay hombres, hay asesinados, hay muertos de muerte natural. Entonces hay de todo y te ¿Pero digo, qué fue esa casa anteriormente? O sea, ¿hubo algo ahí tan terrible como para que quedaran ahí o se han juntado las entidades en esa área? Mira, supuestamente esta casa era algo que tenía que ver como de un hacendado o de alguien que tenía mucho poder y muchos sirvientes. Y como había mucho movimiento de dinero ahí, es lo que dicen los que están encargados de la casa, es que entonces para que no dijeran que ahí había dinero, entonces se iban echando al plato a los que sabían, y por eso se encontraron tantos esqueletos en esa edificación. Ahora, en este caso, ¿qué recomiendas tú? Hay personas que les gusta ya
ir a estos lugares, pero a veces van como a burlarse. En cotorreo, otros, ¿no? En cotorreo. ¿Qué les dirías tú y también qué les dirías a las personas que llevan de repente niños? Porque a veces uno carga lo que está ahí a sus casas. Entonces, ¿qué les recomiendas? ¿Alguna protección o algo? Bueno, nosotros siempre recomendamos que primero no se vayan a burlar. Si van solamente con una actitud de morbo, que no hagan ninguna actitud de burla, porque luego son los que más andan sufriendo sustos, o que los avientan, o que los jalan, o que los golpean y todo eso, y luego son los que más se llevan esos muertos a sus casas. Esa es la primera recomendación. Para las personas que son más sensibles, les pedimos que se cubran su ombligo con una faja roja, que traigan algún objeto de plata bendecido, de preferencia, y que lleven una actitud así serena, porque también es importante que la gente no exagere en sus temores, porque si no, agarran más cosas. Ahorita vamos a la pausa y nos sigue comentando qué recomendaciones daría a aquellas personas que de repente se meten en estos lugares donde hay muchísima actividad paranormal. Así que regresamos con más del programa de Los Desvelados aquí en Desvelado Network. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Y continuamos en el programa de Los Desvelados en esta noche y les invitamos a que sigan marcando nuestra línea telefónica. Es el 562-904-4822. El correo electrónico victor@camacho.com en esta noche madrugada. Y Maestro Sato está con nosotros en vivo y a todo sonido aquí en los estudios en la ciudad de Los Ángeles. Y nos estaba comentando, Maestro Sato, de algunas recomendaciones que podían tener las personas que visitan esos lugares, que supuestamente van a investigar de qué manera se pueden proteger. Entonces nos decía cubrirse el ombligo. Cubrirse el ombligo con una cinta roja, traer algo de plata, sobre todo si traen algún dije, que sea bendecido, algo que los proteja. Hay personas que dicen, pues yo voy de blanco, otras dicen voy de negro. No importa el color ya, según la fe que tenga cada quien, pero sobre todo, tanto en un lugar así como en un panteón, deben de protegerse con una actitud positiva, nada de irse a burlar de muertos, de fantasmas y de espíritus, porque luego les andan pegando cosas muy feas y luego en las casas, a donde se los llevan a sus hogares, pues traen las consecuencias. Y algo muy recomendable, siempre traer dentro de la bolsa cáscaras de naranja. En el saco, en el pantalón, algunas cáscaras de naranja, porque eso impide que lo negativo se te pegue. Oh, sí, las cáscaras naranjas. Sí. Oh, está interesante. Bueno, pues ahí está un tip del Maestro Sato para estos lugares que de repente uno visita. A veces uno va a los panteones por cuestiones de que, lógico, fallece una persona y uno va y muchas señoras llevan a sus bebés. En alguna ocasión yo escuché de que los niños, se quedaba el espíritu de los niños en los panteones o se queda el espíritu de los niños en las playas. O en los ríos. O en los ríos. Es muy común en México. ¿Qué es eso? Es muy común en México, Víctor, que cuando las señoras llevaban a sus bebés en sus rebozos envueltos y atravesaban un puente o atravesaban un río, iban diciéndole, aunque llevaban al niño cargado, le iban diciendo, mirando hacia atrás, vente, Juanito, vente, no te vayas, vente, no te quedes ahí, vente, para jalar al espíritu del niño y no se quedara con los espíritus del agua o los espíritus que hay en un panteón. Sí es muy recomendable que no se lleve a los niños a estos lugares para que no se le dé lo que se llama en México la enfermedad del susto o del espanto, que se le queda el espíritu ahí atrapado en ese lugar. Pero sobre todo en los panteones o en las casas que son así terriblemente fantasmagóricas, no deben de estar ahí gente que no tenga conciencia de este tipo de seres, como los niños pequeños. Inclusive a veces van jovencitos muy valientes de que a ver que se me aparezca a mí, y son a los que les andan pasando luego cosas muy feas, porque son muy aventados aparentemente, y por eso les pasan cosas terribles. O sea, eso se lo pueden arrastrar en sus casas. Sí, y no solamente ya se siente la presencia en la casa, sino se sienten enfermos, no duermen, ya no rinden en la escuela y les va mal en muchas cosas. Estas entidades que quedan atrapadas en este plano, por ejemplo, en estos lugares, es lo que yo no entiendo, y les he preguntado a muchas de las personas que hemos tenido aquí en el programa. Por ejemplo, supuestamente cuando uno muere tiene que pasar a algún lugar para esperar, no sé, la reencarnación, el juicio, lo que, no sé, la gente crea. Pero ¿por qué se quedan estos espíritus atrapados en este plano? ¿Por qué no pasan a donde tienen que ir? Ok, porque hay una teoría que dice que si a ti te manda Dios o quien sea a este plano, a esta vida en la tierra, tú ya vienes con un destino definido. Vamos a suponer que alguien lo mandaron y que va a vivir 70 años aquí en la tierra. Pero de repente, violando algunas leyes, esta persona se porta mal,
Sí. Y lo mataron porque andaba de ratero. Ok. Pero lo mataron a los 40 años. Antes de tiempo, por decir así. Antes de su tiempo. Entonces, esos 30 años restantes, que es su destino que tenía ya, va a tener que cumplirlos como si fuera una condena. Y ahí te quedas hasta que cumplas, porque yo te mandé, yo Ser Supremo, te mando a que vivas esos años. Tú no hiciste caso de vivir una vida tranquila y armoniosa, te quedas ahí hasta que cumplas tu destino. Y se quedan atrapados. Eso es lo que se dice. Bueno, sí, pero ¿qué pasa con entidades espirituales que tienen siglos ahí? Lo que sucede es que están castigadas por haber sido tan avariciosos y porque a veces, por ejemplo, allí en la ciudad de Morelia, como ha habido muchos lugares donde hay fantasmas, donde se han quedado esos fantasmas porque dejaron muchas pertenencias materiales, se quedan pues por la avaricia y arraigados, arraigados. O algunos a lo mejor los castigan. O por ejemplo, en muchos tesoros que se han encontrado allí en Michoacán, entre otros lugares de México, luego es como cuando enterraban un tesoro y para que se quedaran unos guardianes mataban ahí a 2 de los sirvientes y se quedaran para toda la vida a cuidar ese tesoro. Entonces por eso es muy peligroso la gente que anda buscando tesoros o ese tipo de situaciones, porque a veces es tu vida por la liberación de aquel espíritu, y por eso muchas ocasiones cuando los que buscan tesoros, luego sucede que alguien fallece. Del grupo que va a buscar. Del grupo que va a buscarlos, porque no se fijan en ese tipo de reglas fantasmales. Pero, por ejemplo, nosotros somos seres humanos. ¿Cómo es que tú puedes decirle a alguien, por decir así, aquí te vas a quedar y vas a cuidar el lugar? O sea, nosotros no tenemos ningún derecho sobre el espíritu de una persona. Pero es un plano espiritual. Pero como es gente que se ha como recibido consejos de gente que sabe de magia y de poderes y todo eso, saben entonces hacer las cosas. O sea, no es gente que no tenga conocimiento, sino saben hacer las cosas, y por eso se quedan ahí los muertos o los fantasmas o los difuntos a proteger o a hacer alguna situación. Hay gente que controla ciertos muertos para hacer maldades. Pues no sé, realmente es muy interesante todo esto, porque a veces uno va a estos lugares con cuestiones, ojos escépticos, ¿no? Dice uno, a ver si realmente esto existe. Y vemos de que pues eso se da, o sea, existen este tipo de fenómenos, este tipo de entidades están ahí arraigados cuidando estos lugares. Y por ejemplo, las personas que de repente tienen esa facultad de ver, de sentir, no sé, ¿ellos podrían comunicarse con estas entidades y liberarlas de alguna forma? Cuando hay la posibilidad de que esto pueda realizarse, sí se puede liberar a estos seres que están atrapados. Pero a veces se necesita mucho poder, y yo creo que también mucha valentía, porque a veces este tipo de entidades que quedan atrapadas en estos lugares pues son terribles, son terroríficas. A veces se quedan, muchos de estas entidades, porque han tenido una muerte demasiado violenta. Y se queda impregnada esa energía de la muerte de este individuo o de esta individua, no solamente en el espacio, la casa, sino a lo mejor en un sofá o en una cama donde murió o donde la mataron, pues. Y luego la gente, por ejemplo, ahí hay muchos bazares que venden cosas antiguas. Y hay gente que dice, ay, me gustó este mueble que está muy antiguo, me lo voy a llevar a mi casa. Y desde que se llevaron ese mueble a la casa les ha ido mal, cuando deben de limpiar ese tipo de antigüedades, porque no sabes dónde estuvieron y qué pasó y qué influencias o qué energías estuvieron en ese lugar donde las hayan sacado. Y eso es un buen tema. Aquí se da mucho de ir a los yard sales, ¿no? O las ventas de garage. Los fines de semana la gente saca sus cosas. En otros lugares donde hay una población mucho mayor de personas ancianas, cuando mueren, por ejemplo, estas personas ancianas, pues van los familiares y sacan todo lo que pues ya está ahí para vender la casa, básicamente, ¿no? Entonces, en una ocasión en el estado de Utah, una pareja le gustó una mecedora y se llevó la mecedora. Pero se dieron cuenta de que la mecedora traía premio, ¿no? Traía su carga. Traía premio. Entonces, conforme pasado el tiempo, la señora o la joven esta fue la que pues hizo más contacto con esta entidad que venía acompañando la mecedora, a tal grado de que lograron tomar fotografías y se veía la figura así tipo como un bulto, como humo, sentada en la mecedora, ¿no? Entonces, mucha gente nos ha llamado y nos ha dicho, es que yo me traje este cuadro y no sé, se siente rara la casa, o me traje
este gabinete o este buró o lo que haya sido. Entonces sí, uno puede traer estas entidades con estas cosas. Así como una persona se puede hacer sus limpias con incienso y agua bendita y limpiar el aura y todo eso, también cuando uno anda comprando muebles usados o conseguidos en una venta de garage y todo ese tipo de cosas, hay que limpiarlos porque no sabes realmente qué cargas pueden traer estos objetos. Sí, una de las recomendaciones que yo siempre les digo, pues carguen si les gustan las cosas, pero la cama, ahí es donde dormía ciertas energías de la otra persona, entonces a veces están tan fuerte esa energía, si tan solo cuando uno va a un hotel, a veces no puede dormir, está vuelta y vuelta en la cama, pero son por las energías que han estado ahí en esos lugares. Sí, lo que ha dicho Gladys es recomendar a los velados de que no compren colchones usados, ¿no? Así Porque es. pues toda la energía de la persona que durmió ahí pues está ahí plasmada. Fíjate que cuando yo viajo, porque me toca viajar mucho, y cuando a veces estoy así como dice Gladys, vuelta y vuelta, y que sí siento que hay una energía ahí en ese colchón, y no puedes tú, pues que te compren una cama nueva ni un colchón nuevo, pues no se puede en algunos lugares. Entonces lo que yo hago, fíjate, me llevo un atomizador que uso con hierbas y todo eso, y rocío en el cuarto y rocío en la cama por un lado. Y otra cosa que hago es que envuelvo la almohada con mi toalla personal. Y no sé si será psicológico, no sé si sería mágico, pero a mí me funciona y duermo muy a gusto y muy tranquilo y muy protegido. Por cierto, esto de los atomizadores lo tienes aquí en la tienda de los velados, ¿no? Sí, están aquí a la venta, así que si ustedes necesitan alguno, pueden marcar el 562-904-4822. Así es, para que se lleven su atomizador. Son pequeñitos. Son de bolsillo. Son de bolsillo. Creo salen $5, ¿no? Los tienes en $5, algo así, sí. un poquito más. Y lo pueden conseguir los desvelados aquí en la tienda de los velados. Se ponen el atomizador y pues limpia lo que se puede de mala energía o de la energía que esté por ahí puesta, ¿no? Sí, porque yo creo que todos estamos expuestos día con día, y yo recomiendo, por ejemplo, con Gladys aquí platicamos de eso, de que se puede usar para el automóvil, para que no tenga ningún accidente, para que no te agarren en la calle, que cometas una infracción, o sea, para que te vaya bien, pues, que lo hagas en tu casa, saliendo hacia el trabajo. Entonces hay que hacer eso porque es muy interesante. Vamos a la pausa y regresamos con más del programa de Los Desvelados aquí en Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Y seguimos en el programa de Los Desvelados en esta noche. Línea telefónica sigue abierta para todos ustedes. Es el 562-904-4822. Y a través del correo electrónico victor@camacho.com. El maestro Sato está con nosotros en vivo aquí en nuestros estudios en la ciudad de Los Ángeles. Ya medio acondicionándose al clima, pero no, sí, es que está terrible. Sí, está fresco, ¿verdad? De por sí Morelia es fresco también en invierno, ¿no? Sí, pero no es lo mismo el fresco que tenemos allá del fresco que está ahorita aquí en la ciudad de Los Ángeles, porque están llegando ahora sí que los vientos del norte. El otro día estaba escuchando un señor muy sabio, allá un chamán que nosotros conocemos en Michoacán, y nos estaba hablando de los vientos del norte que estaban ya soplando y que se venían unas temperaturas, allá hablando de Michoacán, unas temperaturas muy frías, y me dijo, observa los pájaros. Yo empecé a observar los pájaros y sí, estaban todos yéndose hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, o sea, todas las bandadas de pájaros hacia el sur. Entonces yo me puse a reflexionar, no, pues sí viene un frío muy intenso, entonces hay que estar al pendiente. Y ahorita que mencionas pájaros, tienen la bellísima fortuna de tener de esa mariposa monarca. Ándale, allá Sí. está con nosotros en Michoacán. Y yo creo que en un futuro no muy lejano va a tener que migrar más al sur la mariposa monarca. Sí, porque fíjate que pobrecillas mariposas, bueno, pobrecillos todos los animales, a los que maltratan y a los que no maltratan, porque también tienen su corazoncito y su Los corazón. árboles. Sí, todos. Porque a veces sí, mira, pobrecillos, están las mariposas ahí colgadas de los árboles, pero están completamente cubiertas de hielo. O sea, pobrecillas, o sea, si a veces a ti te da pena ver a un niño que no está cobijado y que tiene hambre, pues imagínate otro ser vivo que pobrecitos indefensos no tienen la manera de comprarse un cobertor o de tener un calentador por ahí, pues imagínate. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy interesantes, maestro Sato, ahora con esto del calentamiento global y todas las cuestiones que han salido de que nuestro planeta está teniendo un cambio, ¿no? Ya sea por nosotros, por las cosas que hemos hecho o por los tiempos que se están viviendo. Pero, por ejemplo, ¿qué piensa acerca de lo que dice las profecías mayas del 2011, del tiempo del no tiempo? ¿Vienen esos cambios?
Sí, exactamente. Los cambios ya se están realizando desde hace algunos años atrás. Hay que recordar que vivimos ciclos y hay que hacer cuentas de que en el caso de los mayas son cada 13 años cambios muy importantes, cada 13 años. Entonces, aquí desde 1999 se empezaron a dar los cambios muy importantes a nivel planetario. Vemos, pues sí, por un lado, nueva tecnología, nuevos inventos, nuevas medicinas. Avances tecnológicos. Sí, avances, y por otro lado nuevas enfermedades y muchas cosas así, ¿no? Y en otros lados la pobreza más extrema y la riqueza más extrema. Entonces se están dando muchos cambios, pero precisamente tenemos que entrar en un equilibrio o en un reequilibrio con nosotros mismos y con los demás. Por eso hoy en día se está dando mucho ese fenómeno del despertar de la conciencia universal, para que todos nos unamos y tratemos de equilibrar lo que todavía se puede salvar. O sea, no es casualidad de que la gente esté buscando o buscándose a sí mismo, ¿no? Antes era un poco más cerrado el platicar de estos temas, pero hemos visto que en los últimos años la gente como que está buscando más respuestas, ¿no? O sea, ya no están satisfechos con que no pienses, las cosas son así y así son nada más, sino que ya dices, bueno, ¿y por qué, no? Y empiezan a buscar respuestas a muchas dudas e incógnitas que la gente tiene. Así es, y la gente dentro de su búsqueda pues va a encontrar varias opciones. Algunos se refugiarán en las religiones, otros se refugiarán o buscarán en nuevos caminos ecológicos, otros se refugiarán en nuevas corrientes de la nueva era, de la New Age. Filosofías. Entonces, filosofías nuevas, pero todo mientras te lleve a un crecimiento mejor para poder ayudar a tu entorno y al que está más cerca de ti, pues creo que es bueno y es válido. Realmente no sé, estamos platicando ahora sí que de todo un poco con el maestro Sato, aprovechando que está aquí con nosotros en esta noche, y siempre es interesante ver si usted tiene alguna pregunta o duda para el maestro Sato, así que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas para todos ustedes. Es el 562-904-4822. Regresando nuevamente a Morelia. Morelia, pues es un pueblo mágico, ya lo habíamos comentado. Es un lugar colonial donde hay muchas leyendas en todas sus calles, en muchas de sus casas, pero también hay mucha gente interesante. Hay lugares donde pues se vive pues no sé, se reconoce por las famosas brujas, ¿no? Siempre se habla mucho de magia en Morelia. No sé, se me viene a la mente el Día de Muertos, los panteones, cómo están llenos de velas y veladoras y la gente, pero se habla también de brujas en Morelia, ¿no? No, es que hay pueblos que tenemos ahí pegaditos a la misma ciudad de Morelia. Ajá. Que tú vas y preguntas a alguien del pueblo, oye, dime la dirección de la bruja. ¿Algún brujo por aquí? O de algún brujo por aquí. Dice, no, pues, ¿cuál quieres? Porque hay de estos, hay de dulce, de chile y de manteca, y resulta que están de un lado los buenos, de otro lado los malos y de otro lado los que se transforman en animales. Entonces, hay mucha variedad. Tenemos pueblos completamente mágicos. Cherán, por ejemplo. ¿Cherán? Cherán es un pueblo de puras brujas y puros brujos y puros nahuales. Ahí, así como Catemaco en Veracruz. Sí, es como la capital de Michoacán de la brujería y de la magia. Ahí en Michoacán, Cherán. Lugar de espíritus, eso significa. Y por ejemplo, estas personas que manejan la brujería, pues supuestamente, ¿por qué están todos juntos? O sea, ¿todos se juntaron o es cuestión de que el lugar se presta? Tal vez el lugar hizo que esas almas tuvieran que llegar ahí o nacer ahí, porque es un lugar donde se necesita manejar esas energías. Así como en otros pueblos puede haber mucha espiritualidad, como en India, en otros pueblos va a haber la brujería, en otros pueblos va a haber la sanación. Entonces, el centro energético, el que atrae a esa gente o el que busca ese tipo de conciencia distinta. Ahí en Pátzcuaro tenemos también, que está cerca de la ciudad de Morelia, a media hora, tenemos un pueblo que se llama Erongarícuaro, y han llegado un montón de turistas de Sudamérica, y son todos así como muy hippies, muy de peace and love. Entonces como que se da pues ese fenómeno, en ciertas áreas se da mucho el fenómeno. O sea, como que atrae cierto tipo de energía a los lugares. Así es. Y la gente llega por sí sola ahí. Así es. Se sienten atraídos por lugares. Es como la gente que dice, yo no sé por qué me llama tanto la atención Egipto. Y están necios y buscan libros y revistas y películas de Egipto. Y luego cuando van a Egipto, de repente llegaron y dicen, es que yo ya estaba aquí, es que yo ya conozco aquí, es que no se me hace a mí indiferente esto, como que ya lo traían dentro de su espiritualidad. ¿Será mi pirámide?
Yo creo. ¿Querrá decir algo? A lo mejor. Próximamente. A ver, ya averiguaremos. Sí, por ejemplo, yo me identifico mucho con la parte norte de Arizona. O sea, yo estando en la parte norte de Arizona, yo soy feliz. A mí se me olvida que existe el mundo, ¿no? O sea, esa zona como del Gran Cañón, semiárido, o sea, no completamente desértico, pero ese tipo de zonas me llaman mucho la atención. Y a mí, fíjate, me llama tanto la atención India. La India. Sí, y tiene los extremos. Ajá. Es de los países a lo mejor más pobres del mundo, pero más ricos en espiritualidad. Uh-huh. Sí, me llama la atención. A mí lo verde. Yo creo que era conejo, Gladys, en alguna otra vida. Ponérmelo como estar en lo verde. Pues no sé, yo creo que cada quien tiene se identifica con algo. Con los espacios. Con los espacios. Y bueno, es lo que trata uno de buscar, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, que va de paseo y hay gente que no sabe por qué se fue mejor al bosque o al río o a la montaña y ahí están felices y pudiendo estar allá en la ciudad, en las discos. No, prefieren irse allá arriba o allá abajo, a donde está el lago, pero como que se sienten atraídos, como que dicen, es que yo tenía que venir a este lugar a algo. Uh-huh. Sí, como que lo llama a algo a esos lugares. Y hay que hacer caso porque luego descubres cosas muy interesantes. Y a veces lo bonito es de que uno tiene que darse la oportunidad y el regalo de conocer otros lugares, porque muchas veces nos atamos al trabajo, y a no salir, que se nos olvida de darnos nuestro tiempo, a nosotros mismos. Entonces yo creo que sí debemos de parar un poquito porque hay gente que dura años trabajando y cuando acuerdan ya pasó el tiempo. Y no fueron, digamos, a un lugar que tantas ganas tenían de conocer por lo mismo, porque tenían que trabajar. Pero bueno, ya es cuestión muchas veces de que se nos ha programado de que tenemos que trabajar, pero nunca se nos ha dicho que hay que descansar, ¿no? Entonces hemos conocido personas que de repente dicen, es que me siento mal cuando estoy descansando, ¿no? O sea, es que siento como que estoy perdiendo el tiempo. Culpabilidad. Debe de haber un equilibrio, Víctor. Claro. Debe de haber un equilibrio, Gladys, porque debe de existir el equilibrio entre el deber o la responsabilidad del trabajo y el placer. Si no hay equilibrio en estas dos cosas, entonces tu vida es demasiado plana y no tienes mejores oportunidades en tu camino. Vamos a la pausa y regresamos con más del maestro Sato, que está con nosotros aquí en el estudio, platicando sabrosamente esta noche en el programa de Los Desvelados, aquí en Desvelado Network. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Y agradecemos al Observatorio McDonald, Universidad de Texas, por la información de Universo. Nuestras líneas telefónicas siguen abiertas para todos ustedes. Es el 562-904-4822. Así es, y el correo electrónico victor@camacho.com para seguir platicando con todos nuestros velados en esta noche. El maestro Sato está con nosotros aquí en el estudio. Estamos platicando, pues ahora sí, sabroso, como siempre, de muchos temas interesantes. Realmente es una plática, no es una entrevista. Y es cierto lo que nos estaba mencionando antes de irnos a la pausa, de que debe de existir un balance en nuestras vidas, en todos los sentidos, ¿no? Tanto espiritual, material, físico, porque a veces, por ejemplo, ¿cuánta gente no sale de las iglesias? Pero en su casa, totalmente contrarios, ¿no? O la gente se mata trabajando, ¿no? Entonces... Y no disfrutan el fruto, el fruto de su trabajo, ¿no? O gente que se la pasa en los gimnasios y no tiene salud, ¿no? Entonces, yo creo que de repente tenemos que encontrar ese punto intermedio entre todas estas cosas. Sí, por eso es que la gente, al buscar cuál es su caminar dentro de este destino de la vida, debe de incluir todos aquellos propósitos que quiere, porque no puedes tú tener riqueza y no tener amor o no tener salud, o querer tener una casa pero no tienes tú la familia para llenarla. Entonces yo creo que debe de haber siempre un equilibrio, y es de las cosas que vamos a enseñar precisamente en el taller, porque luego la gente dice, ¿por qué no me sale esto? Y esto sí me sale más o menos, hay más o menos, pero esto no. Pues se te va a decir dónde está el error. Sí, explicar qué es la abundancia y en qué consiste, ¿no? Porque a veces tenemos esa idea errónea de la abundancia
Estamos platicando programa anterior con esta Ariadna, ¿no? Dices que a veces pedimos trabajo y sí, nos llega un montón de trabajo, pero no buena paga. Así es. Entonces es ahí donde tenemos que aprender realmente qué es lo que queremos, ¿no? Si de repente ponemos una hoja de papel y decimos, bueno, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Pues a veces la hoja de papel sigue blanca porque no sabemos ni siquiera lo que queremos. Sí. Y ese es el gran problema, de que no sabemos qué es lo que estamos buscando. Sí, la gente a veces no tiene bien definido lo que quiere en la vida y desgraciadamente estamos programados, como tú lo mencionabas hace un momento, de que ya te metieron esto en la cabeza, tú vas a hacer esto, tú eres un inútil o tú eres un tonto y tú no puedes y tú no te vas a casar porque tú te vas a quedar a cuidarme o tú no vas a progresar porque tú vas a vivir siempre bajo mi sombra. Entonces la gente se queda con esa programación y sí, se quedan toda la vida así. Pero en cambio quienes se rebelan, porque luego son los rebeldes, son los que logran precisamente esas metas y esos propósitos porque se rebelaron contra esos decretos negativos que les impedían progresar. Uh-huh. En alguna ocasión nos mencionaba acerca de las maldiciones de las madres, ¿no? No, terrible eso. Que es realmente algo muy triste, de que cuando una madre se enoja hacia su hijo, hacia la hija, les da esas maldiciones. Así es. Y son maldiciones difíciles de romper. Sí, se los recuerdo a la gente. Hay una frase bíblica o en libros sagrados que dice que la bendición de un padre afianza la casa de un hijo, pero la maldición de una madre o de una mujer en general, la esposa, la hermana, etcétera, la abuela, destruye la casa desde los cimientos. Y sí, como tú bien lo mencionas, a veces son maldiciones muy difíciles de romper. Uh-huh. Pero sí se pueden romper. Sí se pueden romper, pero para eso hay que estudiar todo el caso de esa persona, de cuándo recibió la maldición y por qué la recibió y cómo contestó y todo lo que se dio en ese momento y todo lo que le ha pasado en la vida para ver por dónde se tiene que encauzar el rompimiento de esa maldición. Claro, no, realmente es impresionante muchas de estas cosas que suceden. Y les digo, uno los mira o a través de la línea telefónica ustedes comparten estas experiencias. Para más información de las actividades que estará realizando el maestro Sato, Gladys. Puede marcar al 562-904-4822. Aprovechen los talleres con el maestro Sato, es una excelente forma de aprender directamente de él. Van a ser 2 talleres muy intensos, 4 horas cada uno, cada taller. Así que véngase preparado y luego el domingo estará dando la ceremonia chamánica para abrir caminos para que este próximo año pues venga bien, ahora sí que venga con la torta debajo del brazo, ¿no? No, y también con la pizza, la hamburguesa, las papas y la ensalada. De una vez, ¿no? Así que de una vez vamos a aprovechar al maestro Sato para que nos enseñe, nos ayude en estas situaciones. Así que si usted tiene oportunidad de participar, pues llame a Gladys y con gusto ella les dará más detalles al respecto. Pues en esta plática con el maestro Sato en esta noche, hablando un poquito de todo, nuevamente regresamos a Xerán. Sí existen las brujas. Uno dice que ven, o la gente dice que ve estas bolas de fuego a lo lejos. Sí. Recientemente estuvimos en Huasca haciendo una investigación de los duendes. Y me decía el muchacho que cuida el hotel, dice, pero eso de las 2, 3 de la mañana, dice, se ven las luces en el cerro bajar. Dice, son las brujas. Sí. Y yo traté de quedarme despierto después de que investigamos lo de los duendes, a ver si se veían las brujas de donde él dice. Desafortunadamente, pues no me tocó mirar nada. Pero, ¿qué son estas bolas de fuego? Son precisamente la energía de estas señoras o de estos señores que al transformarse en espíritu, por así decirlo, se van a la cima de los cerros a agarrar esa energía, porque hay cerros masculinos y cerros femeninos, van a tomar cierta energía para bajar con fuerza a hacer sus maldades o alimentarse de quienes se alimentan o de lo que se alimentan. Por eso se transforman en bolas de fuego. Se habla mucho de que las brujas chupan la sangre de los niños o la energía de los niños. Y también de los adultos. ¿Oh, sí? Por eso mucha gente amanece con rasguños extraños, con moretones o golpes, o demasiado cansados. Y dicen, oye, pues se me fue a dormir temprano, ¿por qué amanecí tan adolorido, tan golpeado, o por qué traigo estos rasguños o estos moretes? También los adultos sufren esas consecuencias y a veces también, no solamente ataques así físicos, sino también ataques de tipo sexual. ¿Oh, sí? Sí. Esa sí no me la sabía, hay que cerrar la ventana. No, pero las historias, digo, existen, o sea, de que los niños amanecen a veces hasta muertos, o sea, los llevan de los brazos de la madre o donde lo haya puesto la mamá a dormir y no amanecen los niños en el lugar. Así es, y pues también otro asunto.
que de repente un niño es atacado y a lo mejor no se murió en el ataque, pero a los pocos días empieza a estar muy enfermo, no saben qué tiene, lo llevan con médicos, los médicos no saben qué tiene, no le hallan y muere a los pocos días el niño. Y esto, a pesar de que las mamás traten de cubrir, o sea, no hay manera de protegerse de las famosas brujas. Sí hay maneras de proteger, pero la gente tiene que saber qué es lo que se necesita. Bueno, ahorita seguimos platicando de este tema interesante. Tenemos al maestro Sato aquí en el estudio, precisamente platicándonos de todas estas cuestiones. Y recuerden que el maestro Sato estará dando los talleres, al igual que la ceremonia de limpia en este fin de semana. Vamos a la pausa y regresamos con más del programa de Los Desvelados aquí en Desvelado Network. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí en Los Desvelados con Víctor Camacho. Y continuamos en el programa de Los Desvelados en esta noche. Con nosotros el maestro Sato. Recuerden, nuestra línea telefónica sigue abierta para todos. Es el 562-904-4822. Y a través del correo electrónico victor@camacho.com en esta noche madrugada. Transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Los Ángeles para todos ustedes en esta noche. Entonces, sí hay manera de protegerse de las brujas, de repente, porque estamos hablando del ataque de estas personas. Así es, por eso luego encontramos en muchas casas, en México y en muchos países. Yo creo que cuando te tocó también ir a Perú, no sé si te metiste a algunas casas, donde a la entrada de la casa por dentro había una tablita y tenían unos toritos de pucaro y el cráneo de un familiar de la familia. Oh, sí, no. Bueno, a mí me tocó y tomé fotos de todo eso porque se me hizo impresionante allá en Perú ver eso, porque son las protecciones allá en Perú. Ajá. Luego hay gente que pone tijeras en la puerta, o las palmas benditas, o las oraciones de San Ignacio de Loyola, y una serie de, a lo mejor, machetes o cuchillos en la puerta, o las famosas piñas a ambos lados de la entrada. Entonces, en cada población, pues tienen maneras distintas de proteger precisamente de que no entre ninguna maldad ni ningún ser negativo a la casa. Está muy curioso. No, yo lo que miré fue allá en Perú, que tenían unas varas grandes con como un trapito de color rojo y blanco. Entonces me decían que ahí podían llegar uno a comprar no sé qué cosas lo que vendían. Y el rojo significaba de que tenían eso de un material y el blanco de otro material. Y le digo, ¿y el negro? Y dice, no, es que el marido no está. Entonces, por eso... dice, llégale ahorita. Dice, no hay nadie. No, pero sí, yo creo que cada quien tiene sus maneras de protegerse. De los famosos nahuales. Digo, en donde quiera hay estas... ¿Qué son los nahuales? Ya que lo tenemos aquí, maestro Sato, explíquenos quiénes son estas personas y qué es lo que ellos manejan. Hay varias categorías de gente mágica. Están los chamanes, los brujos, los hechiceros, o también hablando en sentido femenino, las chamanas, brujas, hechiceras, pero también existen los nahuales. Los nahuales tienen una facultad particular de convertirse en animales o de mandar su espíritu en forma de animal para hacer daño a aquellas personas a quienes les han encargado que le hagan ese daño, que lo maten. Por eso en México hay un refrán muy famoso que dice, cuando el tecolote canta, el indio muere. Porque se decía que se volvían lechuzas estos nahuales o brujos e iban a la casa de la víctima a cantarle para que se fuera preparando para morir. Entonces, en varias regiones de nuestro estado hay esas historias de los nahuales. Por ejemplo, en La Piedad, Michoacán, dicen que se convierten en puercos. En otros, allá en Capula, que es un pueblito que está bien pegadito allá a Morelia, se convierte en burro, el nahual, o se convierten en perros o en serpientes, o según como quieran asustar a la gente. Ahora, se dice, porque yo estuve investigando un poco, fuimos a un cerro que se llama el Cerro de Sacromonte, muy cerca de los volcanes, ahí en Amecameca. Y decían que esa era tierra de nahuales, a tal grado de que los nahuales se peleaban por ese cerro. Es algo muy curioso porque el cerro tiene algunas cuevas, pero en una de esas cuevas llegaron los religiosos y construyeron una iglesia dentro de esa cueva. Pusieron un Cristo y hicieron una iglesia. Pero en la parte de arriba del cerro, todavía más arriba, hicieron una iglesia también hasta arriba y pusieron un cementerio ahí.
lo que querían los religiosos es que ya no llegaran los nahuales a este lugar. Así es. Y que la gente ya no se acercara al cerro, y por eso pusieron el cementerio. Así es. Entonces, estos cerros, como mencionas, algunos son femeninos y algunos son más de energía. Sí, así es. Lo que sucede es de que depende de la categoría que tenga el cerro. Entonces van a ser cerros que van a proveer de energía a los que se alimentan de la energía de la tierra, masculina o femenina, para poder ser más poderosos. En este caso, los nahuales a lo mejor buscaban esa área porque es una área mágica, negativamente hablando para ellos, para poder aprovechar esa energía y poderse transformar y hacer maldades y hacer muchas cosas malas. Y hay cerros sanadores, lo contrario. Por eso luego en algunos lugares también hay iglesias que son curativas o donde hay ciertas áreas que son muy mágicas para la sanación, pero también hay el aspecto contrario, donde van esos brujos o van esos nahuales a hacer sus aquelarres o hacer sus contactos o sus alianzas con las fuerzas oscuras para tener ese poder. Y por ejemplo, los nahuales en este caso, bueno, lo que yo investigué dicen que todos somos nahuales en cierta manera, porque todos nos identificamos con ciertos animales. Así es. Creo el nahual significa identidad con algún animal. Así es. Entonces hay gente que se identifica con los gatos, por ejemplo Gladys, que le gustan los gatos en salsa verde y en chipotle. No es cierto. Y hay gente que se identifica con los perros, con los pájaros, los canarios. Por ejemplo, mi abuela adoraba sus canarios, ¿no? No tendría que comer, pero los canarios tenían alpiste. Así es. Entonces, eso es lo que dicen, de que esa identidad o identificación que uno tiene con ciertos animales, ese es nuestro nahual. Sí, así es. Pero una cosa muy diferente es la identificación que sientes por un animal como animal protector. Ajá. Y otra cosa es que te puedas convertir en un animal y que te metan unos sustos de aquellos. Eso es lo que menciona ahí, de que uno se identifica con los animales y hay personas que se comunican con los animales, o sea que ya esa identificación empieza a subir de tono. Ajá. Y hay otros que se llegan a convertir en estos animales. Así es. Yo te explicaba el otro día de la vez que fui a una cueva al desierto de San Luis Potosí con unos huicholes. Ajá. Y que fuimos a hacer unas experiencias allá, y en lo que se nos convirtió el huichol allá dentro de la cueva fue terrible. Pues platíquenle a los desvelados para que sepan. Estando allá, y no estaba tan oscura la cueva porque no tenía mucha profundidad. Ajá. Y nos metimos como unas 22 personas normales, gente normal, como los desvelados que nos están escuchando, y se metió ese huichol, que era un chamán huichol, pero nunca nos imaginamos lo que nos iba a tocar mirar adentro. Su transformación en un murciélago gigantesco de color blanco o color gris. Bueno, ya adentro ni se veía el color, pero lo vimos con nuestros ojos, no estábamos drogados, no teníamos ninguna... Peyote, ni nada. Y fue una impresión. Yo me salí corriendo, fui el primero que me salí corriendo, junto con otros. Yo me les adelanté. Otros se quedaron desmayados allá adentro, pero fue una cosa impresionante verlo así. O sea, esta persona literalmente se transformó en un murciélago. Así es, ni siquiera sabíamos que íbamos a eso. Sabíamos que íbamos a una prueba, a un ejercicio de meditación adentro de la cueva. Pero si nos hubieran dicho, prepárense porque me voy a volver animal, pues a lo mejor hubiéramos aguantado la transformación y lo que pasó ahí adentro. Pero de repente nos sucede eso, y esa era nuestra prueba, presenciar a ese nahual transformándose en su animal. Pero ¿no se veía dolor en la persona? ¿O cómo fue la transformación? No, de repente así dentro de la poca luz y de la penumbra que existía allá, y como estaba vestido de color claro, con sus sombreros muy coloridos, su indumentaria, de repente vimos que se empezaba como a estirar y a retorcer el señor. No emitía ningún sonido de dolor, simplemente se movía, se retorcía. Y de repente nomás vimos así muy curiosamente cómo estiraba supuestamente los brazos, que antes eran brazos, en unas alas gigantescas, y el cuerpo ya no correspondía a lo que es un cuerpo humano, sino al cuerpo de un murciélago. Y el rostro ya no era un rostro humano, ya era un rostro así muy feo. No, pues te digo, yo no me iba a quedar ahí para hacerle una entrevista a este señor o a este animal. No, yo me salí corriendo porque dije, es más allá de lo que yo puedo soportar. Se me viene a la mente una experiencia de un desvelado trailero que iba manejando precisamente rumbo a Mexicali. Rumbo a Mexicali hay una laguna que le dicen algo de sal. Laguna salada o lago salado, algo así, pero hay un lugar así. Entonces los trailers van por la orilla de este lugar
y al otro lado creo hay cerros. Entonces dice que él iba manejando rumbo a Mexicali cuando de repente pues iba en la noche y ve a lo lejos alguien como que estaba sentado haciendo del baño a un lado del camino pegado a las rocas del cerro. Entonces por mal hora, la mayoría de los trailers tienen como faro. Un faro. Entonces voy a echarle la luz para que se cisque, ¿no? Entonces le echa la luz del faro del tráiler y esto que estaba ahí sentado, porque se veía que estaba en cunclillas, se levanta y empieza a correr hacia el tráiler. O sea, en vez de espantarse, empieza a correr sobre la carretera para encontrarse con el tráiler. Entonces dice que cuando él ve esto, que se va acercando, y al momento de que casi choca con él, porque empezó a frenar, porque esta cosa venía enfrente, se levanta, alza, abre sus alas, se levanta, y lo único que ve es que pegan las garras con el parabrisas del tráiler. Y se va hacia arriba. Y se va hacia arriba. Pero lo que él describe es que era un tipo gárgola, porque era, dice, una piel de rata gris, dice más o menos como de rata, algo así, y desplegó sus alas y se elevó. Entonces le pusimos nosotros la gárgola, pues ¿qué más podíamos explicarle, no? Pero ahorita la descripción que nos da, podríamos pensar que puede ser un nahual, digo, porque es el tamaño de una persona convertida en un murciélago. Así es, y eso es solamente una de las tantas historias que podemos escuchar de la gente en muchos lugares del mundo que tienen ese tipo de seres que se transforman en animales. Vamos a tener que hacer la pausa, pero regresamos con más del Maestro Sato aquí en el programa de Los Desvelados a través de Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Y continuamos el programa de Los Desvelados en esta noche. Nuestra línea telefónica sigue abierta para todos. Es el 562-904-4822. Y a través del correo electrónico victor@camacho.com. Continuamos con el maestro Sato. Está con nosotros en vivo y a todo sonido aquí en la ciudad de Los Ángeles. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe aquí en los estudios. Ya listo para los talleres, listo para la ceremonia de limpia y abrir caminos para el año 2008 para Los Desvelados. Así que muchas cosas interesantes que va a estar compartiendo el maestro Sato en estos días. Recuerde que para más información de las actividades, no se lo pierda. Ojalá que puedan venir y participar. El número, pues nuevamente lo recordamos. Es el 562-904-4822. Los famosos nahuales. Este conocimiento, ¿de dónde viene? Porque supuestamente, pues los indígenas, o antes de que vinieran los españoles, no sabían del diablo. Entonces, ¿de dónde viene este conocimiento? Viene desde la antigüedad, desde que el ser humano apareció sobre la tierra. Vemos que desde el hombre de las cavernas ya se identificaban con ciertos animales y había los clanes, el clan del oso, el clan del águila, el clan del puma, etcétera, y se disfrazaban de animales. Los mismos aztecas, por ejemplo, caballero águila, caballero jaguar. Exactamente, caballero tigre. Entonces, en todas las culturas ancestrales, mucho antes de conocer al famoso diablo europeo medieval, ya se conocía pues el contacto con estas entidades sobrenaturales, y por eso es de que en todas las culturas se habla de que había hombres que se volvían animales o que tenían sus guardianes animales como guardianes de poder. Entonces yo creo que es algo muy interesante y que hay que rescatar porque viene desde civilizaciones muy antiguas. Entonces esto, lógico, no es nada nuevo. Como mencionaba, había caballeros águila, caballeros jaguar, las historias del hombre lobo en Europa, por ejemplo, ¿no? Los hombres vampiro. Del Drácula en Rumania. Sí, entonces en todas las culturas, te digo, los hombres perro. El Minotauro en Grecia antigua. Así es. Sí, hay muchas cosas que podemos rescatar de todas las culturas del mundo, y en cada cultura, pues dependiendo de cuáles son sus creencias, pues sus animales son distintos. En Nueva Zelanda, su animal mayor es la ballena, por ejemplo. En África será a lo mejor los leones o los elefantes. Entonces, en cada cultura del mundo vamos a tener identificados ciertos animales que son como poderosos para cada persona, para cada individuo. ¿Habrá animales no clasificados que se conozcan? Por ejemplo, el Bigfoot. ¿No ha habido avistamientos de seres enigmáticos, por ejemplo, en Morelia, en Michoacán? Fíjate que sí, Víctor, porque ahorita que lo mencionas, nosotros yo comentaba de un animal muy raro que no tenía cola y muy negro y no parecía ni gato, ni perro, ni mapache, ni ninguna otra cosa conocida, que lo vimos con un amigo atravesar un camino que dicen allá en ese pueblo que está muy, muy encantado, allá en Ixtaro, en Michoacán.
Y, por ejemplo, cuando yo era muy pequeño, que en la antigua carretera que iba a Pátzcuaro, que durábamos horas para ir a Pátzcuaro y regresar a Morelia, pasábamos cerca de la presa de ahí de Morelia, y pasábamos una área muy arbolada, y una vez, hace muchísimos años, cuando yo estaba muy chiquillo, que íbamos atrás de la camioneta, vimos pasar una especie de canguro, pero tú dices, ¿cómo un canguro acá en Morelia, en Michoacán? Pero tenía esa forma de canguro y brincaba así, pero no era realmente un canguro. Hay gente que luego va a ciertos lugares y ve un perro, pero se dan cuenta que no es un perro porque tiene otro tipo de mirada, tiene otro tipo de energía, y dices tú, no, esto no es algo normal, aunque parezca el perro o el lobo, pero no, es otra cosa, la gente se da cuenta de ello. ¿Y esto era como un canguro entonces? Sí, es una cosa impresionante, y a otros familiares les tocó cuando venían de un rancho ver una especie como de ave atravesar arriba de ellos en la carretera, en un camino pues viejo, pero iba encendido de lumbre. Pues no sé si haya sido un ave fénix o una rata voladora prendida de lumbre o un vampiro encendido, pero era un animal con alas, pero todo encendido de lumbre pasando encima de ellos arriba de la camioneta. Eso está muy raro, está muy, muy curioso, pero bueno, son cosas que la gente mira y comenta. ¿Qué podría compartir con los desvelados en esta noche, maestro Sato? Pues hablando de animales de poder, aquí enseñándoles algo que puede ser interesante, les voy a decir cuáles son sus animales sagrados, sus animales de poder. Por ejemplo, para el signo de Aries son las aves, cualquiera que ésta sea, desde grandes hasta pequeñitas, las aves. Para Tauro, en particular, el águila y el halcón como sus animales de poder. Para Géminis, el oso y el puma, el oso gris y los pumas. Para Cáncer, también las águilas o los colibríes. Para Leo, los leones y los pumas. Para Virgo, los cuervos y las lechuzas. Para Libra, en particular, los cuervos. Para Escorpio, los búhos y las lechuzas. Para Sagitario, el oso blanco y aves de menor tamaño. Para Capricornio, el venado, el carnero y la serpiente. Para Acuario, el colibrí y el venado. Y para Piscis, el leopardo y el ocelote. ¿Esos serían los animales de poder? Animales de poder de cada uno de los signos que acabo de mencionar. Te cambio el ocelote por uno de los míos. Podría haber intercambio. Por ahí, No, fíjese, maestro Sato, que estando ahí en Perú hicimos una meditación al entrar el primer rayo de luz del equinoccio de primavera. Ajá. Allá en Sudamérica, que viene siendo otoño acá. Así es. Entonces lo que queríamos era llegar hasta el Templo del Sol en Machu Picchu y alcanzar cuando el sol empieza a salir, ¿no? Sí. Lo logramos, llegamos allá, nos acomodamos todos y empezamos la meditación, pero algo muy curioso es que se acerca un águila a un lado del grupo y la persona que venía con nosotros de guía dice, de los 15 años que yo estoy aquí viniendo diario, dice, nunca había visto yo un águila aquí, dice, es muy alto para que un águila llegue a este lugar. Y un águila se posó ahí a un lado de nosotros. Y ahí se quedó. Terminamos la meditación, fue que nos dimos cuenta que el águila estaba ahí. Llegaron turistas japoneses, alemanes y todos ahí tomándose fotos. Pero fue algo muy curioso y me dice la guía, dice, esto es lo que rectifica la unión del norte con el sur, ¿no? O sea, el águila norteña con el cóndor sureño. Fíjate que eso es algo muy interesante lo que te sucedió a ti, a ustedes, cuando fueron... Porque es rarísimo ver un águila en aquellos lugares. No, sí, del sí, sur. sí. Ajá. Lo que tú podrías ver es un cóndor. Pero un águila, y eso no es lo formidable, sino lo formidable es que haya bajado y que haya estado allí con ustedes. Estado con nosotros. Entonces yo creo que inclusive muchos escudos nacionales de muchos países también tienen animales de poder en sus escudos. En otros escudos de otros países no hay animales, pero sí hay símbolos de poder que habría que entender porque el simbolismo está en todas las culturas y habría que ver si tienen animales mágicos como protectores o símbolos protectores los países. Aquí en los Estados Unidos el símbolo que iba a ser, ya ve que ahora hay un águila con las flechas y las ramas, iba a ser un guajolote. Ok. Fue el que habían propuesto primeramente, que fuera un turkey famoso, ¿no? Ajá. Y fíjate que el guajolote es un ser muy mágico, que significa en territorio michoacano muchas cosas, porque es un animal del inframundo, el guajolote. Oh, sí. Entonces, quién sabe, a lo mejor pensaron que iban a trabajar con otro tipo de energías y prefirieron
escoger un águila o un halcón. Yo pienso que no se veía muy acá. Vistoso. Sí, imagínate un guajolote en el sello presidencial, ¿no? No, sí. Pero había sido, la primera opción iba a ser el guajolote o el turkey por supuestamente lo que decían de que había salvado la vida de los primeros colonos al llegar a lo que es ahora Estados Unidos, o las 13 colonias en ese entonces. Así que, no sé, son cositas muy interesantes. Pero maestro Sato, nos queda un minutito. ¿Alguna última invitación para los desvelados a los talleres y a la ceremonia? Pues que vengan, porque no se van a arrepentir. No importa que estén a 2 horas, a 3 horas de distancia, aprovechen esta oportunidad, porque las personas que vengan, obviamente, se van a ir con un excelente sabor de boca y con una serie de elementos, herramientas para empezar un año con todas las mejores posibilidades. Y obviamente que luego van a sentir feo algunas personas y van a decir, oye, ¿por qué no me avisaste que iba a estar tan bueno esto y que iba a haber tantos secretos que nos iban a ayudar a resolver nuestras vidas para este año 2008? Pues yo los invito para que vengan. Ahí está la invitación del maestro Sato. Gladys, ¿alguna invitación para los desvelados? Sí, si necesitan más información pueden marcar el 562-904-4822. Gladys, muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Maestro Sato, muchas gracias también. Buenas noches, nos estamos escuchando. Johnny, muchísimas gracias. Mantengan sus pies de firmes en la tierra y por nada del mundo dejen de apuntar hacia las estrellas. Este es Víctor Camacho, solamente aquí, a través de Desvelado Network. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.